Este es el cita regional de este fin de semana, el 1 de julio, el primer fin de semana de julio y el primero con el espectáculo de la Constituyente y también el primero con los alcaldes y concejales ya, espero casi todos ya puestos en su lugar. Quiero saludar a todos los panelistas de esta tarde, de este día, de esta noche, cuando usted lo vea. Tomás de Rementería, ¿cómo le va? Pero un placer estar aquí nuevamente y con estos contertulios rodeados de abogados, que es una cosa que hay que tener en cuenta. Saludamos al abogado, don Nelson Venegas, ex alcalde, candidato alguna vez parece. ¿Cómo le va, don Nelson? Aún no sé si soy candidato a nada, pero sí soy abogado todavía y sí soy ex alcalde. Y muy contento de estar en este programa, que la verdad es que es bastante visto también acá en la zona de la Concagua, así que muchas gracias por la invitación. Saludamos al diputado, don Andrés Longo. ¿Cómo está, don Andrés? Cada día hay más nieve en este invierno, por lo que veo. Muy bien, gracias Rodrigo por la invitación. También siempre un placer compartir contigo y además con tan connotadas autoridades y ex autoridades, así que muy grato siempre estar en tu programa. Muchas gracias. Y saludamos al senador, a mi comandante Piu. ¿Cómo está, mi senador? Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, tanto abogado y un marino, ¿qué tenemos en común? Arturo Prat, que fue marino y abogado. Claro. Así que hay algo ahí para que pueda quedar. Bueno, quiero partir con usted, don Tomás. Esta semana fue el show que no funcionó en el Palacio de Bellas Artes. Entiendo que ya hasta ahora ya están los concejales nonatos, ya han nacido. Y está empezando a funcionar el tema municipal. Quiero partir con usted. Yo creo que queda nuevamente, después de esta pandemia, que el gobierno local es el gobierno más importante y más cercano a la gente. Y si queremos tener desarrollo, paz, entendernos, solucionar los grandes temas que afectan a la gente, parte de que funcionen los gobiernos locales. Que los concejales respeten a los alcaldes, porque el alcalde por algo fue elegido alcalde, y a su vez que los alcaldes respeten a los concejales, y que no se llenen los municipios de funcionarios que se trae porque el partido A o el partido B o el partido C. Es decir, realmente el gobierno local es el gobierno de la gente y hay que aprovecharlo desde el color que sea. Pero la gente lo ha demostrado. Es sorprendente, esperamos que en la próxima elección haya mayor convocatoria a la elección municipal, porque te llama la atención que de las elecciones la que menos votantes tiene son las municipales. Entonces decir que el gobierno local es el gobierno más cercano a la gente, pues no entiende. O son muy malos los candidatos, que no convocan. Pero yo creo que es súper importante y le hace falta a la gente y oxigenar los gobiernos locales, porque de todos los colores, los gobiernos locales le hace falta oxigenación. A la mayoría de los alcaldes les gustó esto de estas pequeñas monarquías heredadas de la época del general, que son una administración local, no son un gobierno local. Hoy día están dadas las condiciones y hay que hacerlo. Así que yo creo que todos empujar hacia ese mismo lado. Y esta marea joven, que algunos llaman marea roja, también implica cosas distintas. Nosotros tenemos un consejo donde más del 60% tiene menos de 40 años. Tenemos una alcaldesa que tiene 29 años. Es decir, hay que colaborar, hay que buscar, hay que ser respaldador de lo que viene, porque Chile se lo merece. Ok. Senador Pío, me gusto. Pero como dice Tomás, mencionó a Pinochet, vio la franja de Briones con la ahora que le tiró y tapó lo de los Briones. Como un paréntesis nomás y toquemos lo de los municipios. Bueno, mira, solo para partir, yo creo que tenemos que tener respeto, especialmente en los cementerios. Yo creo que hay ciertas cosas que deberían quedar definitivamente afuera. Así que es bastante reprochable y ha recibido una condena transversal de todos los sectores. Hay otras formas de expresarlo y yo creo que ahí la comunicación quizá habría que revisarla. Pero bueno, dejemos eso para los comentarios redes. Vamos a lo importante que son la constitución de los nuevos gobiernos comunales. O sea, está claro que usted no está con Briones, entonces.
No, es que la verdad no es el candidato no vengo a hacerle campaña a ninguno de ellos, pero Briones no. Está con Tichel. Oye, pero se Bueno, pero vamos de a decretaron poco. libertad de acción. Oye, Sí, Piu, decretaron libertad de acción. Yo soy el teacher. No se decretó la libertad de acción. Sichel no, teacher. Yo soy el teacher. Niñito, estamos en clase por Zoom. El alumno View. Continúa. El teacher, ya. Bueno, volviendo al tema de los gobiernos comunales, esto ocurre en un periodo bien interesante. Yo les acabo de mandar carta a todos, los 38, los que fueron reelectos o los nuevos, porque en su periodo, el día 22 de octubre, entra en vigencia la ley 21.180. Y esa ley lo que busca es que estas nuevas administraciones partan con transformación digital. Saquemos estos procesos burocráticos con papeles, saquemos las planillas de cálculo que permiten cosas increíbles, o sea, que alguien se salte la lista, que la celda diga otro valor, o sea, pongámosle instrumentos que nos permitan trazabilidad de información, transparencia, modernicémonos de verdad, estemos en contacto con las personas y resolvámosle los problemas. Yo voy a acompañar esos 4 años que quedan en estos gobiernos comunales para que esto sea realidad. Y si lo tomamos como una bandera de lucha, vamos a ser capaces en 4 años, cuando ellos quieran volver a su reelección, mostrar resultados, métricas, datos. No podemos quedarnos en cosas subjetivas y así aumentar lo que dijo Tomás. La gente tiene que participar más, pero no en la elección. Tiene que participar más todos los días, todas las semanas, con mucho más presencia. La sociedad civil, con control democrático, hace que la democracia se perfeccione. Así que eso es lo que yo espero, que sean con transformación de verdad los gobiernos regionales, pero pensando el gobierno comunal, que el que está más cerca al vecino, con una transformación digital profunda y con ciberseguridad, obviamente. Si vamos a hacer transformación digital, crear la cultura de la ciberseguridad, Rodrigo. Nelson, abogado. Oye, sí, mira, yo estoy muy contento con esta invitación y no quiero ser pesado, porque yo no soy muy, yo no vengo de manera tan recurrente, pero no puedo dejar de pasar algunas cosas. A ver, pare. Oye, este maquillaje, este montaje escénico ahí, en la oscuridad parece Darth Vader, el Lord de Calle Larga, digamos, oscuro entre los libros, ahí, saliendo a hacer una magia. Sí, lo que pasa es que este es una simulación de un vagón de tren que es mi biblioteca. Y aquí hago todos mis lives, todas mis cosas. Prácticamente paso encerrado aquí en mi vagón. Dispare, ¿a quién le quiere disparar? Le quiero disparar, no, mira, lo que pasa es que yo antes de ser alcalde, yo fui alcalde 12 años. Y antes de ser alcalde fui director jurídico de una municipalidad de Novalle y secretario municipal en El Bosque, por lo tanto llevo 16 años trabajando en municipalidades y al igual que Tomás, creo que la importancia que merece el gobierno local por sobre cualquier otra cosa es realmente importante y así quedó demostrado con el tema de la crisis sanitaria, con la pandemia, con la sequía, etcétera. Entonces, yo, ¿qué es lo que quiero señalar al respecto? Y no quería tocar este tema, pero por ejemplo, yo recién estaba escuchando al senador y la verdad de las cosas es que yo fui presidente de los alcaldes de acá, de la zona de la Concagua, y yo al senador ni lo conocí, ni lo vi, ni conversé con él. También porque no quiero ser pesado con Andrés, con el diputado, pero tampoco nosotros no tuvimos ningún tipo de vinculación. Y no me refiero a Calle Larga, me refiero a la Asociación de Municipalidades de la Quinta Región Aconcagua, donde pasamos momentos sumamente complejos, insisto, con el tema de la sequía, con el tema de la pandemia, con el tema de la crisis laboral, y es sumamente lamentable que no exista ninguna vinculación ni ninguna relación, y entonces hoy día en este programa yo lo primero que escucho del senador es decir que tenemos que trabajar en los gobiernos locales y todo eso. Yo creo que hay que salir un poquito de los discursos y de verdad, a propósito de que él va a quedarse como senador en estos 4 años y que Andrés sigue siendo diputado, que haya una vinculación real, no solo a través de los programas y en los discursos, con lo que está pasando en los respectivos territorios, porque de verdad aquí se le ha echado mucho de menos y en realidad, sobre todo acá en esta zona, lo hemos pasado muy mal, sobre todo con el tema de la sequía. Así que no quería tocar este punto, pero es que escuché al senador hablar del tema y entonces yo digo, chuta, si ni siquiera lo conocimos, si ni siquiera estuvimos con él. Ok, diputado Lonton, ya le están augurando que va a ganar en octubre, porque dice, sí, con usted. sí, eso fue extraordinario, porque
porque partió pegando en un palo y después dijo que yo era reelecto, así que después dije... Que va a seguir siendo hasta noviembre. Ya dije. No, hasta marzo en todo caso, hasta marzo del 2021. Hasta marzo. Si sale mal, tiene marzo, pero no hay repetición en marzo. Yo creo no lo quiero interrumpir, le quiero interrumpir por una cuestión que se me quiere quedar en la cabeza y le quiero decir a usted que lo conozco desde antes de nacer. Quiero decirle, ¿cómo se le pasó a todos los diputados parlamentarios de la zona y a usted, comandante, senador, de que la gobernación de Valparaíso, al crear el gobernador regional, se elimina como delegación, digamos, del presidente? Es la única delegación territorial que queda sin delegado. No entiendo. ¿Por qué lo hicieron así? No va a haber delegación, va a haber solamente regional y en todas las... Pero la gobernación de la provincia de Valparaíso se eliminó, por lo que entiendo. ¿Sabía usted aquello? ¿Sabían ustedes aquello? Sí. Es una ley que se aprobó, no quiero sacarme los pillos, pero una ley que se aprobó en la anterior gestión. No estábamos ni Kenneth, ni no estaba yo tampoco. Pero sí, la verdad es que se elimina principalmente porque el delegado presidencial, como tiene sede en Valparaíso, es el coordinador de la capital de... Yo estoy hablando de por qué quedó y haciendo un poquito transparentar el tema de por qué creo que se tomó esa decisión. Como es el delegado que va a coordinar las distintas delegaciones y está en la capital regional, de alguna manera se entendía que no iba a tener un conflicto de competencias principalmente entre el delegado de la zona local con el delegado presidencial, porque tienen funciones más acotadas ahora. Entonces, ya hoy día existe una eventual o posible contiendas de competencia, eso sí lo estamos solucionando y viendo nosotros, ya pasó por el Senado, ahora de hecho está la Comisión de Gobierno Interior, que yo también estoy, precisamente para aclarar las posibles contiendas de competencia, qué las va a resolver y poder acotar también las funciones de cada uno, porque son cargos que van a tener que trabajar muy de la mano, Rodrigo. Y sobre todo cuando tienen distintos colores políticos, es donde queremos que haya mayor diálogo, y eso obviamente que va a tener que coordinarse de muy buena forma, si no vamos a tener muchas complicaciones respecto a coordinaciones de los servicios, sobre todo desconcentrados. Diputado, para terminar sobre el tema municipal que partió al principio de Rementería, ¿cuándo van a darle real importancia al gobierno local, el Congreso, digamos, y mejorar si los concejales son de buenas personas, son amigos, uno todo lo que te quiera, pero pesan menos que un paquete de cabritas? Lo que pasa, Rodrigo, que yo creo que los concejales, si bien tienen funciones muy acotadas, tienen la mayor función y por la cual son electos, es por la labor de fiscalización. Y la verdad es que la labor de fiscalización se ve muchas veces disminuida cuando los concejales trabajan, y es importante que trabajen de la mano con el alcalde, pero que siempre esté el espacio para poder fiscalizar, independientemente de las relaciones personales que puedan tener o políticas que puedan tener con el alcalde de turno. Porque ocurre muchas veces que los concejales, cuando fiscalizan, la verdad es que los alcaldes sienten que se convierten en sus verdaderos enemigos. Y no es así. Yo creo que un municipio, cuando funciona de manera transparente y de cara a la ciudadanía, es cuando tiene concejales que fiscalizan que realmente los alcaldes estén haciendo la pega y estén obviamente cumpliendo con todos sus compromisos. Y cuando eso no se pierde de vista, el trabajo mancomunado con la fiscalización, y no se convierte en una rivalidad personal, Rodrigo, yo creo que los municipios los concejales tienen mucho que aportar. Y en ese sentido, yo hemos visto concejales que también están mucho en esa tarea, y yo creo que, bueno, siempre mejorar la labor de los concejales. De hecho, hay varios proyectos que están ahí en el Congreso principalmente para mejorar su función y que puedan intervenir en situaciones que hoy día no tienen mayor injerencia. Gracias, diputado. Quitarle la palabra a usted es más difícil que quitarle un mazo de cartas a su hermano. Y eso que no le respondía a Nelson. Claro. ¿Qué opina de lo que dijo el diputado? Mira la descripción que hacía el diputado Lonton, y con todo el respeto del exalcalde, pero va a estar de acuerdo conmigo que mucho ocurría, no voy a decir el suyo porque no lo conocía, pero cómo funcionaban los municipios. Como dijo el conductor, parecía una escuela básica donde la profesora decía, ya, ahora habla Juanito, después habla Pedrito, y después y por debajo de la mesa había una manguera que indudablemente a unos era de 3 pulgadas, al otro de
jugada, al otro no le llegaba manguera, donde alcaldía le entrega a los concejales. Un momentito, Tomás. ¿Dónde es Río Ambiental? ¿De tu lado viene? Ahí es. ¿Cómo? Que había un ruido ambiental de gente que estaba hablando y no se escuchaba lo que estaba. Continúa, Tomás. Bueno, yo lo que decía es que se ponía desde la alcaldía a los concejales una manguera donde van los materiales, el camión, la micro, la subvención para el club deportivo. Concejal que se porta mal, le piso la manguera. Y si se porta muy mal, le corto la manguera. Y funcionaban todos los municipios del color que fuera con esa misma barbaridad. O sea, oiga, mire lo que tiene la manguera cortada usted entonces hace tiempecito. Sí, claro. Pero lo que pasa es que además yo nunca esperé que llegara nada por la manguera, porque no me dediqué nunca. Yo durante 12 años, los concejales tenían a su disposición 6 millones de pesos anuales para repartirlos en subvenciones. Durante los 12 años nunca entregué nada. Y cuando venía el remedio de la abuelita, entonces yo le decía a mi secretaria, cómpralo y se lo pago yo. Porque yo no vine aquí a repartir plata ajena. ¿Sabe patente de qué saqué, senador? A los 12 años, de pelotudo nomás. 12 por 6, 72. Le salió cara la patente. 72 palos por la patente. ¿Me entiendes? Entonces, indudablemente lo que estoy diciendo, aplicando humor, que le tenemos que poner transparencia y dedicación a los gobiernos locales para que la gente se interese. Como decía el diputado Lonton, por ejemplo, las juntas de vecinos, ¿cómo funcionan? Condicionadas por la alcaldía de la misma forma. Y yo le puedo indicar qué tendencia y quién dirige esa junta de vecinos, ese centro de madre, y a ver quién recibe subvención o quién no recibe. Si los nuevos que vienen no cambian eso, entonces va a ser como el gato pardo, que todo cambie para que no cambie nada. Ok. Gracias. Senador, ahí le anduvieron raspando los botones el exalcalde. Está muy bien tener estas conversaciones y poder explicar. Y no es complicarse cuando uno explica. Fíjate que quizás la actividad que más me habría gustado, Nelson, de haberte acompañado fue para de haber sido en mayo del 2019 cuando lanzaron ustedes el planetario 3D. Yo me acuerdo perfecto porque para mí un tema no menor es la astronomía. La astronomía parte en la región, en Valparaíso, parte en Chile, y ustedes tomaron una iniciativa maravillosa. Bueno, no fui a esa ceremonia, habría encantado, yo te digo, esa era la que yo quería estar. Pero después de eso, mayo de haber llegado a finales de abril la invitación, no recibí ninguna invitación más. Y bien curioso, o sea, pues tú podrías también revisarlo, quizás debe ser porque no fui, no sé, pero era mi intención haber ido. Habiendo dicho eso, los senadores de la actual circunscripción, la sexta, nos cambió lo que era antes. Antes teníamos senadores por cordillera y costa, y era efectivamente un poco más sencillo estar. Hoy, la región de Valparaíso es la región que le da el ancho a Chile. Desde Rapa Nui, Isla de Pascua, hasta los Andes, en la misma distancia que hay desde San Francisco, la costa oeste de Estados Unidos, hasta Nueva York, la costa este, o la misma distancia de Madrid a Moscú. Es una región relativamente grande, no nos pudimos inscribir en el libro Guinness de récord porque hay senadores en Australia que tienen un poquito más. Pero es difícil, y yo lo debo decir, es bastante difícil y se complicó bastante más con la pandemia. Pero sí, tienes razón, Nelson, lo que tenemos que hacer es estar en contacto en cosas tan relevantes. Yo sé que le pusiste mucho empeño a ese proyecto, fue emblemático, lamento no haber podido estar en esa vez, pero también, si uno tiene que decir, desde ahí no recibí ninguna invitación más. Senador, si quiere pololean después los dos, pero vamos al tema de los concejales ahora. Ya, ¿Cuándo va a haber una modificación real sobre la importancia del gobierno local, de la municipalidad, de los alcaldes y los concejales? Porque efectivamente los concejales para aprobar el presupuesto y para fiscalizar, entre comillas. Mira, ¿qué es lo que tiene que venir? Una reforma profunda de la institucionalidad partiendo de la separación del Ministerio del Interior del de Seguridad Pública. Tenemos que crear un nuevo Ministerio de Interior. El Ministerio de Interior viene como concepto desde la reforma constitucional de 1812, cuando se creó Ministerio de Interior, Ministerio del Exterior. Ahí parten los dos ministerios, no había nada más. Ese Ministerio del Interior tiene que ser un ministerio político que se relacione de forma distinta, que no lo está haciendo ahora. Tiene que tener la capacidad para tener un gobierno central articulado,
tiene que crear una subsecretaría para relacionarse de mejor forma con los nuevos gobiernos regionales y gobiernos comunales. Y tiene que crear una nueva subsecretaría para ver todo el tema del gobierno digital. Hoy es imposible poder tener funcionando el Estado de la forma que lo tenemos si el Estado es incapaz de interoperar. Entonces, lo primero, un diseño arriba. Si bajamos y empezamos a ver la fórmula de los nuevos gobiernos regionales, porque es importante antes de bajar al gobierno comunal, tenemos que cambiar nuestro sistema de planificación en vez de lo que tenemos ahora a 8 años. Cada gobernador se va a poder reelegir una vez, o sea, presentemos un plan de 8 años y veamos qué se puede hacer para que baje al programa anual, la ley de presupuesto. Y los gobiernos comunales tienen que ser capaces de conectarse con lo mismo. Hoy, todas nuestras inversiones no están conectadas, ni con el gobierno central, ni con el nuevo gobierno regional y lo que quiere hacer la comuna. Si no logramos hacer eso, créeme que aunque tú perfecciones, los concejales vamos a seguir desarticulados. Tenemos que integrar nuestra planificación regional con la comuna. Muchas gracias. Abogado don Nelson. Le doy. Mira, yo siento que en este país no se le da importancia al tema de los gobiernos locales. Eso es lo más importante, porque si hay una desigualdad profunda en este país, es lo que se denomina la inequidad territorial. Por ejemplo, en Calle Larga, el per cápita que nosotros teníamos, o que tenemos, como ya no soy alcalde, es de cerca de 110.000 pesos, para una población cuya vulnerabilidad es superior al 80%. El 80% de la gente es vulnerable. Por lo tanto, la educación municipal, la salud municipal se tiene que adecuar a eso. Una municipalidad, por ejemplo, como Las Condes, tiene un per cápita de 1.400.000 pesos, con un índice de gente vulnerable no superior al 10%. Y eso significa que donde sí efectivamente se determina el lugar donde uno nace y que queda marcado para siempre es el tema del tema local. Y respecto del tema de los concejales y de las concejalas, eso es culpa de la estructura del poder legislativo. Porque resulta de que en este país la ley orgánica constitucional de municipalidades no le da facultades prácticamente a los concejales, sino solamente los temas de fiscalización. Y eso no pasa por las o los alcaldes, eso pasa necesariamente porque existe una ley que solamente le otorga ese tipo de facultades. Y cuando la alcaldesa o los alcaldes le dan más facultades, como por ejemplo ocurría en el caso mío, que hacía que tuviéramos una tan buena relación con el Consejo que nosotros el 90% de los acuerdos los sacábamos por unanimidad, eso era porque nosotros le dábamos más facultades, pero si nosotros somos rigurosos en términos legales, los concejales y las concejalas por ley no tienen facultades, sino solo fiscalización. ¿Y quién tiene que construir las leyes? ¿Quién tiene que modificar las leyes? El Parlamento. Ahora, respecto, y no puedo yo dejar de pasar lo que se señalaba recién, yo no quiero, senador, que usted me venga a visitar a un planetario. Por supuesto que sí, ¿me entiende? También a propósito de que a lo mejor Andrés me quiere contestar, pero yo creo que es necesario aprovechar esta tribuna también para decir ciertas inquietudes que no tengo yo, sino que tenemos todos los alcaldes que estuvimos durante este periodo. Nosotros tenemos una zona de catástrofe decretada desde septiembre del año 2019, con un delegado presidencial que es el intendente de la región. Y la verdad es que nosotros, los alcaldes de acá de la Concagua, desde la UDI, pasando por todo en adelante, por todos los colores políticos, no tuvimos presencia ni acompañamiento de ningún parlamentario, salvo uno, porque tengo que ser leal en ese sentido. El diputado Pardo estuvo. El diputado Pardo estuvo en algunas reuniones con nosotros. Entonces, yo, disculpa que me esté alargando, pero yo no es que quiera que vengan a inaugurar y que vengan, sino que en los momentos más críticos no hubieran acompañado. Ok, pero esa cuenta pásesela a Martínez, no se la pasa a Pluy Alonso. No, me refiero a los parlamentarios. La cuenta pásesela al jefe, el delegado era Martínez, pásesela al señor Martínez, no se la pasa a los demás. Eso creo yo. Diputado Alonso. Ellos son parlamentarios de la zona, pues, Rodrigo, perdón. Sí, ellos son los parlamentarios de la zona, son nuestros representantes. Andrés. Sí, bueno, Rodrigo, la verdad es que para hacerme cargo de eso, las reuniones generalmente yo asisto cuando soy invitado y cuando también hay una coordinación entre los alcaldes y los parlamentarios. Nelson, a mí por lo menos, no tuvo mayor contacto conmigo en estos 4 años para pedirme que lo pudiera ayudar en alguna gestión. A mí las reuniones me gusta ir cuando tengo alguna gestión que poder realizar y poder colaborar directamente, ¿no? Para ir a escuchar solamente me parece que no es suficiente. Las reuniones tienen que, cuando uno asiste, realmente son para poder gestionar
y poder realizar diligencias para poder sacar adelante distintos temas. Yo he trabajado con muchos alcaldes, muchos proyectos en beneficio de la comunidad, y no tengo ningún problema en poder trabajar en conjunto con los alcaldes, porque los alcaldes del gobierno local, por lo tanto, son fundamentales en la relación con la ciudadanía. Son ellos de primera fuente quienes tienen en contacto con la ciudadanía, por lo tanto, las relaciones con los concejales, alcaldes, es fundamental. Lamentablemente, a veces por colores políticos se hacen esas distinciones. A mí en general no me gusta hacer distinciones con los alcaldes ni con los parlamentarios, porque cuando uno trabaja por el bien de la comunidad, la verdad es que cuando se hacen distinciones por la política o por el partido político, los únicos que quedan relegados son la gente. A mí me da lo mismo el color político de los alcaldes, los concejales, si están dispuestos a colaborar y trabajar en el bien de la comunidad. Yo a Nelson, la verdad es que cuando tuve la oportunidad y estaba en Calle Larga, recuerdo un episodio que no le avisé que estaba en Calle Larga, y la verdad es que se molestó bastante. Pero yo no tengo problema en general con los alcaldes de trabajar en conjunto, Rodrigo, todo lo contrario. Después tendré que hacer un cafecito entre todos, el tiempo se nos va, las intervenciones son cortas, estamos en cita regional con el senador Blum, con el diputado Lonton, con el exalcalde Nelson Venegas y con el flamante concejal electo de la tercera edad, don Tomás de Rementería. Ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Hoy estamos con la dualidad de Tomás de Rementería. En la primera parte, Tomás de Rementería, ahora senecto, y en la segunda parte, cuando era joven, el hijo que es abogado, Tomás de Rementería. ¿Cómo le va, Tomasito? Muchas gracias, don Rodrigo. Y el abogado Nelson Venegas, el abogado Andrés Lonton, diputado, y el senador Kenneth Blum. Quiero que conversemos sobre la instalación de esta convención constituyente, que, como dicen algunos, es convención, no asamblea, no es asamblea constituyente, y que sobre todas las cosas que se han dicho sobre estos requerimientos de hacer ceremonias místicas religiosas, de comprar hojas de coca, de tener que ir por el rango de sus pueblos ancestrales, una representante de un pueblo con un señor que se llama X, con un señor que se llama Y, en fin, con esta cosa que va a haber marchas desde temprano, que se va a rodear el edificio, y sobre eso quiero partir con usted, diputado Lonton, porque usted, aparte que además de ser abogado, usted es un diputado especial, no que es un diputado disidente, pero es un diputado abierto, tolerante, fraterno. Entonces quiero partir con su visión sobre cómo se espera, cómo se ve, cuál es la visión que tiene con lo que va a suceder ya en unas horas más. Diputado. Sí, bueno, la verdad es que hay bastante expectativa, Rodrigo, sobre todo considerando lo que ha ocurrido las últimas semanas en atención a opiniones disímiles respecto al funcionamiento y las atribuciones que tienen los constituyentes. Y yo creo que hay bastante expectación sobre todo respecto a eso. Lo que yo aspiro es que esas voces disímiles se ordenen en el sentido de poder, como tú decías en un comienzo cuando hablaste de mí, que sea un diálogo fraterno, y que podamos llegar a acuerdos mediante la conversación y el diálogo, y que podamos plasmar las distintas ideas que tenemos como país sin la imposición. Porque cuando uno escucha voces, Rodrigo, en que algunos dicen que la constituyente pareciera tener más atribuciones que las que le estableció la Constitución y las leyes para las cuales fueron electos, la verdad es que es bastante preocupante, porque si estamos en un Estado de Derecho uno espera que se respeten las leyes, se respeten las reglas por las cuales fueron electos. Nadie en nuestro país, ni yo, ni Kenneth, ni Nelson cuando era alcalde, y ahora también como ciudadano normal, pueden saltarse las reglas para las cuales sobre todo los candidatos o los constituyentes en este caso fueron electos. Entonces, si nos circunscribimos para lo cual fueron electos, y trabajamos en ese sentido de poder construir una constitución que nos va a representar en los próximos 30, 40 años, esperando obviamente que nadie trate de imponer su visión en el contenido de la misma, la verdad es que vamos a tener una constituyente para la cual fue formada, Rodrigo, y esperando obviamente que estos grupos minoritarios que han salido con opiniones más políticas respecto a condicionar el funcionamiento de esta constituyente para, por ejemplo, liberar a quienes están presos, acusados de determinados delitos por el estallido social, me parece que es bastante preocupante, Rodrigo,
porque precisamente es vulnerar la soberanía popular, para lo cual fueron electos. Entonces, tenemos una constituyente bastante diversa y yo me alegro, con mucho independiente, y espero que eso se transforme en un diálogo importante y podamos generar los acuerdos necesarios, siendo capaz de ceder en algunos aspectos cuando sea necesario, obviamente sin renunciar a tu idea, para efectos de poder construir esta constitución que vamos a tener un año máximo, Rodrigo, y no queremos que esto se extienda. Ok, Tomás de Rementería. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Lo escuchaba atentamente al diputado Lonton y yo en realidad me cuesta encontrar dónde hay alguna intención de sobrepasarse de esta convención constitucional. Y primero, sobre la duda sobre si hay una diferencia entre una asamblea constituyente o una convención constitucional, tengo que decir que una asamblea constituyente y una convención constitucional son lo mismo, un órgano encargado de... No son lo mismo, Tomás. Tomás, no son lo mismo porque la asamblea constituyente, como concepto, resume todos, absorbe todos los poderes, se transforma en el poder. Y las asambleas constituyentes en otros países han eliminado el poder de inmediato, el poder legislativo. No, lo que pasa es que haya países donde las asambleas constituyentes han asumido poderes, se han sobrepasado poderes, no hace que toda asamblea constituyente haga eso. Porque hay experiencia de asamblea constituyente. Pero esta es convención, tiene un nombre, se llama convención constituyente. Ah, claramente, pero de un modelo teórico es una asamblea constituyente. Que no es soberana, eso está claro, no es soberana porque se limitó en la propia Constitución, pero hay límites que también el gobierno ha sobrepasado de intervenir a asuntos que tienen que ver con el propio funcionamiento de la convención, y lo abro específicamente por el nombramiento del secretario ejecutivo, el señor Encina, que su función no es estar en Twitter, no es estar escribiendo, y obviamente se provoca un picaneo necesario, por ejemplo, el decreto constitutivo de la Convención Constitucional. El gobierno se sobrepasa también y fija más puntos de los que la propia Constitución le indica, porque señala cómo va a ser el orden, cómo se va a votar, cuál va a ser la estructura de presidencia, vicepresidencia. En el fondo también ahí hay un acto de que si hay un grupo que es bastante minoritario de miembros de convencionales que han determinado que están desconociendo el acuerdo que dio origen a este pacto, también, por otro lado, el gobierno está sobrepasándose las propias funciones que le indican, porque la Constitución, si bien la Asamblea Constituyente, si bien, o la Convención, como uno quiera llamarla, es soberana, no es soberana, es autónoma, sobre todo en su funcionamiento interno, y el gobierno está dictando pauta para que de antemano eso entre en el reglamento, que es la facultad máxima que va a tener para organizar la convención. También hay que mencionar, se han licitado muchos servicios de parte del gobierno, más de 1.000 millones de pesos en licitaciones. Vimos un glosario constitucional que hizo el gobierno que es realmente ridículo por un lado porque técnicamente es muy deficiente, y por otro lado es un glosario que tiene una visión política de mantener ciertas visiones sobre ciertos temas. No sé si ustedes tuvieron posibilidad de leer las cosas que habla, como conceptos como subsidiariedad, democracia, derechos fundamentales, habla de deberes fundamentales, un montón de cosas que son difíciles de explicarlo simplemente. Ok. Senador Piu. Mira, yo creo que lo más importante es dar el espacio y el tiempo que se necesite para que algo que es complejo, que no se ha hecho antes, se pueda hacer. Yo quiero recordar que se eligió el día 4 de julio por algo. Este domingo se recuerda el 4 de julio de 1811, que es cuando parte el proceso, cuando ni siquiera había bandera chilena. Ese día, doña Javiera Carrera fue la que desplegó la bandera de la patria vieja en lo que era la legación americana de Poindexter, o sea, era territorio, podríamos decir, que tenían algunas ventajas, y por eso nace, y al día siguiente sesiona por primera vez los registros. Entonces, esto es histórico y hay que abrir un espacio. Lo segundo es complejo, es complicado la forma, y yo por eso daría un espacio para que primero se pueda constituir, pueda empezar a formar, y lo que es más importante, se pueda tomar la votación. Fíjate, Rodrigo, esto es un tema no menor, porque esto, yo hago un símil, es como el colegio cardenalicio tratando de elegir al Papa, y no hay humo blanco, o sea, tenemos un problema. Entonces la primera pregunta es, que no lo sé, y me gustaría si alguien tiene algún antecedente, si efectivamente se sabe si hay un acuerdo como para que esa primera votación, que va a ser el primer acto que van a tener ellos, va a haber alguien que pueda salir electo a la primera. Y si no, bueno, todo el tiempo que pueda existir. Perdón, senador, parece que hay 80 y tantos, que sería más de la mitad,
que estarían por elegir a una de las tres mujeres, o a la convencional Elisa Loncón. Claro, a la constituyente mapuche, o a Patricia Pólitzer, o a otra. Bueno, eso es lo que sabemos, que se filtra, pero otra cosa es el acto democrático que tiene que ocurrir. Entonces yo esperaría eso, y de ahí la forma que se establezca para crear el reglamento. El reglamento es fundamental, es esencial, y lo podemos definir como los tiempos de una... Vamos a ir a ver músicos que se van a juntar por primera vez, uno quiere con instrumento grande, otro chico, otro probablemente sin instrumento, y el primer acto no va a sonar nada bien, o sea, van a tener que empezar a ver. El segundo, ya se van a empezar algunos grupos a coordinar, pero todavía no va a haber nada. En el tercer acto probablemente tengamos la partitura, y la partitura ya vamos a empezar a ver qué es lo que está ocurriendo. Bueno, así vamos a ver los actos sucesivos para ir viendo cómo esto va avanzando, Rodrigo. A los que saben de música, yo tengo miedo que digan en el Calderón nos juntamos, y que todo sea un desastre. Nelson, hay una cosa que el punto de vista jurídico me llama la atención. El concepto de algunos que dicen no partir, es decir, no partir si no hacemos tal cosa. Eliminemos a la individualidad de cada uno de los requisitos, no partir. ¿Qué puede pasar con aquello? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes, digamos, qué es lo que puede pasar? Sí, mira, yo lo primero voy a contestar tu pregunta primero. Evidentemente que aquí se da un juego que se da siempre en la política. En la política es la solución de conflictos, en definitiva. Y sobre todo la naturaleza del proceso que estamos viviendo significa que los conflictos tienen que ir decantándose en la medida que se vaya progresando. Y evidentemente va a haber conflictos porque van a haber algunos que van a querer tirar algunas cartas sobre la mesa, van a haber otros, por ejemplo, como el senador Chaguán, que quiere reformar o transformar una nueva CODE. Va a haber un montón de situaciones de tirajes por cada una de las partes, pero todo va a tender con el tiempo, evidentemente, a ir acoplándose y ir tomando el pulso normal. No, respeto, porque tiene que ver el senador Chaguán, si el domingo Chaguán no va a estar ahí, es que del pueblo. Es que el senador Chaguán en un ejercicio quizás de nostalgia histórica quiere recomponer la CODE. No sé por qué. Pero mira, yo creo lo más importante, estimado Rodrigo, es lo siguiente. En la doctrina del derecho constitucional existen dos formas en que nacen las constituciones, a través del poder originario o el poder derivado. Yo considero que en este caso es derivado, porque nace de un acuerdo político que establece ciertos límites, y por lo tanto, por eso se llama convención, y por eso creo que no obedece a las razones propiamente tal de una asamblea constituyente, porque tiene ciertos parámetros que han sido derivados desde el propio Congreso. Entonces, eso hay que tenerlo como ciertos marcos de referencia. A mí no me gusta eso porque a mí me hubiera gustado que frente al proceso político que se estaba viviendo se hubiera regenerado toda una estructura nueva. ¿Ya? Eso era lo que idealmente yo pensaba. Ahora, evidentemente, estamos frente a una cuestión que es un tremendo avance, porque en la historia de Chile nunca existió la posibilidad de generar una instancia desde donde nazca una constitución como la que estamos haciendo que surja ahora. Y eso es una buena noticia, porque imagínense, vamos a tener una constitución que va a ser creada por la mitad por mujeres, que va a tener, por ejemplo, pueblos originarios, que se está generando un montón de cosas, y creo que eso es lo que tiene que prevalecer. Que van a haber incidentes, evidentemente, si esto es la política, y la política es un juego de relaciones, de conflictos que se tienen que institucionalizar, pero creo que esta es una tremenda noticia, el proceso histórico que vamos a empezar a vivir desde este domingo. Okay. Diputado Lonton, desde el punto de vista de la norma, de la norma que prima sobre lo que va a suceder, que es la misma Constitución, la estructura dice que hay una mesa determinada, pero aparentemente, y una estructura y número de cargos determinado, pero aparentemente habría un consenso en ampliarlo. ¿Cuál es la visión que tiene, en el sentido que fuera una mesa de 8 o 9, no de 3? ¿Cuál es la visión que tiene usted? Está sin audio, diputado. Está sin audio. Ahí sí, ya, perdón, que lo dejaba en silencio. Sí, a ver, las reglas constitucionales, Rodrigo, la verdad es que dejan el espacio precisamente para que la convención determine la forma de funcionamiento, y eso lo va a determinar el reglamento. Por lo tanto, lo que hace la constitución es lo ya de todos conocido, es decir, que esto va a ser por 2/3,
que van a haber 155 electos, etcétera, regula la forma de funcionamiento respecto al plazo, que pueda ser extendido este plazo un año, pero la verdad es que la forma de funcionamiento tenemos que entregárselo a los constituyentes, que es lo que corresponda. Y ese reglamento, y esto es un anhelo, que se puedan poner de acuerdo lo más rápido posible, porque yo creo que va a ser un tema complejo el reglamento, porque va a establecer las formas de poder aprobar por capítulo, un todo, cómo van a funcionar las comisiones, cuántos van a ser los integrantes, la forma de llegar a acuerdos, se van a aprobar en cada comisión y después eso, en qué va a repercutir, va a haber un funcionamiento parecido al Congreso. Es un tema complejo, Rodrigo, y obviamente que no tenemos un plazo tan largo para ponerse de acuerdo, por lo tanto es máximo un año. Por lo tanto, el anhelo, como te digo, es que este reglamento, y hay varios bosquejos de reglamentos trabajando distintos sectores, es poder concordar en un funcionamiento uniforme. Por eso, bueno, tenemos réplicas del Congreso, tenemos distintas réplicas de funcionamiento de distintos órganos. Por eso, Rodrigo, yo creo que eso hay que entregárselo. La Constitución no se refiere a eso, porque precisamente espera de que los constituyentes puedan determinar ellos la mejor forma de funcionar con mucha participación ciudadana. Ojo, la participación ciudadana también se tiene que reglamentar para efectos de dar los espacios suficientes. Algunos hablaban de funcionar en regiones, otros quizás mantenerse la sede ahí. Yo creo que hay que fomentar la participación ciudadana, y un anhelo personal es que ojalá en la Constitución se pueda incorporar la iniciativa popular de ley, que va a ser un elemento muy importante para recuperar la confianza en la ciudadanía en el proceso legislativo y pueda tener una participación más directa en las legislaciones que se vayan creando a futuro. Gracias. Abogado Tomás Venegas, hay muchos de los constituyentes nuevos, digamos, que están un poco medio metidos, así como que esto fuera el 3 de septiembre de 1791, qué sé yo, que después de la revolución hicimos una asamblea constituyente, vamos a hacer la gran constitución como en Francia. Pero resulta que esto es un tema de hoy, distinto, diferente, digamos. ¿Cómo cree usted que esas expectativas van a chocar con la realidad de lo que se puede hacer? Bueno, primero creo que las cosas evolucionan. En lo que fue el poder constituyente antes no es lo mismo que hoy, y en eso quiero seguir un poco las palabras del senador Paz, que fue muy, muy interesante. Ojalá el ministro Osa tuviera el mismo tono de hablar que esto se va a ir, y creo que hay mucho miedo, y quiero ejemplificarlo con algo. Hoy día vi una encuesta que hizo a los constituyentes la Radio Pauta, donde se dan temas muy interesantes. Por ejemplo, más del 80% de los convencionales están de acuerdo con la autonomía del Banco Central, que era un tema que era un gran cuco que había de que esto iba a ser. Creo que con el tiempo, con el diálogo, con la deliberación de los propios constituyentes, van a tener el aliciente de llegar a acuerdo. Está también la norma de que para tomar decisiones de norma constitucional tienen que tener los 2/3, y va a llegar. Creo que no conocemos mucho, creo que estamos hablando un poco desde la ignorancia, no de la ignorancia mala, sino que del desconocimiento de la historia personal de muchos de los nuevos convencionales. El chusto. Porque son gente nueva. Y uno probablemente se puede imaginar, pero por ejemplo hay gente que en la misma lista del pueblo, por ejemplo la convencional Cristina Dorador, que es una científica destacada, o está la campeona nacional de ajedrez, que es convencional. Hay expertos, o sea, probablemente de la vicepresidencia hoy día se está postulando el constitucionalista Jaime Baza, que probablemente uno puede decir que tal vez en los libros tiene una posición, pero es una persona que, por ejemplo, estuvo de acuerdo con la autonomía del Banco Central en esta encuesta. Hay gente capacitada que va a guiar la presencia de Agustín Esquella, de Raúl Celi, o sea, hay gente con cierta capacidad que generalmente uno ve la experiencia comparada que había en otros países, pero son unos pocos los que guían un poco el proceso. Omar, yo siento, y me da una cosa personal, pero siento un poco de ninguneo del santiaguino en general de la gente por Esquella, porque Agustín Esquella, con la calidad que tiene, para mí es casi el primo inter pares, como que por derecho propio debía estar en la mesa, pero por la cosa, no lo pescan mucho en la prensa de Santiago en general. ¿No piensan lo mismo? Yo soy muy admirador de don Agustín, pero también, o sea, es un columnista semanal del Mercurio, no podemos decir que no lo pescan mucho en la prensa, y además creo que responde a una lógica que nosotros estamos acostumbrados, que está cambiando las formas de representación, y en una época tal vez antigua, habríamos pensado que por su formación académica, yo soy un académico, podría decir lo mismo, él tiene alguna primacía, pero ahora también hay otros elementos a considerar, y por ejemplo, la misma Elisa Loncón, que es la candidata que más ha sonado, ella también es una doctora en lingüística, que enseña en el mundo la lengua mapudungún,
y que va a tener una influencia. Obviamente los abogados constitucionalistas o abogados en general van a tener un rol importante. Hay algunos muy destacados como Baza, Esquella, Constanza Huve por la derecha, Fernando Atria, pero también hay que entender que acá lo que tiene que haber es una representación de lo más parecido posible a lo que es Chile, y eso es lo que estamos viendo. Hay una forma de representación diferente. Gracias, Tomás. Kenneth, Piu. Mira, interesante lo que señalaba Tomás recién respecto a la conformación. Yo creo que aquí hay que tomar a cada uno de ellos en su mérito y entender que todos tienen la misma representatividad. O sea, nadie tiene más que el otro porque cada uno vale por sí mismo. Está el tema en cómo se juntan en diferentes temas. O sea, aquí no va a haber una bancada de un lado y la bancada del otro. Aquí van a haber muchos temas. Los invito hoy a leer una columna que escribimos con Felipe Arboe en La Tercera, hablando de un principio, el de la República Digital. Y esto es un tema no menor. Si nos ponemos de acuerdo en que hay un tema de Estado relevante, en que el país puede avanzar, que se le da oportunidades a todo el mundo para que pueda acceder, por ejemplo, a la conectividad por Internet, a poder educarse, a generar lo que quieran, todo tipo de relacionamiento, al relacionamiento digital del ciudadano con el Estado para evitar los abusos, las demoras, los problemas. Bueno, este es un cambio trascendental. Hay gente joven, hay abogados, Ruggiero Cosi, por ejemplo, que estaba en el Instituto Libertad, también talentoso, con capacidad de armar equipos. Tenemos un almirante también, y no lo olvidemos, o sea, está representado todo el mundo. Con esto, ¿qué hay que esperar? Que primero se logren entender y conocerse. Mira, Nelson me decía, es que no nos, mira, de ahí parte, si nos conocemos y conversamos y empezamos a valorar y empezamos a buscar temas que son relevantes, vamos a empezar a ver muchas relaciones que son distintas. Entonces, no esperen cosas tradicionales, al contrario, aquí van a pasar las cosas más increíbles, una experiencia única, este es un laboratorio de democracia a nivel mundial. Todo el mundo está mirando a Chile en este minuto con una lupa gigantesca, viendo cómo lo van a hacer. Esto es como construir una nave navegando, o sea, vamos a construir un barco navegando. Es complejo, se puede hacer, pero a la chilena. O sea, ahí yo recuerdo, cumplimos este mes un aniversario más de la Operación al Corazón, y la hizo un chileno aquí en Valparaíso, el doctor Kaplan. ¿Y qué me dijo el doctor Kaplan? ¿Cómo le hicieron? Yo le dije, para mover esto, bueno, me dijo la chilena. ¿Y cómo la chilena? Teníamos que sacar el corazón de un lado al otro, pusimos hielo en una olla Fantusi aluminio, el corazón arriba y lo movimos de un lado a otro. Ni un problema, funcionó. O sea, ese cambio de corazón que yo digo que el que podemos quizás hacer en la Constitución, se va a hacer a la chilena, indudablemente, y yo espero que sea lo mejor, que se encuentren los grupos, que logren acordar y que logremos salir adelante con algo que tiene que conducir esta energía, esta fuerza, Rodrigo. Ya que estás recordando eso, y yo quiero saludar a Teresita, a doña Teresa Bustamante, que tiene más de 90 años, amados compañeros de colegio nuestro. Ella fue arsenalera de separación, y todavía ella vive y está con su cabeza, y nos ve, así que saludos, Teresita Bustamante de Chile. La doctora Carmen Luz González y también el doctor Peirano, dos actores todavía sí, claro, pues, lógico. Sí, sí, tanta gente en realidad todavía estuvieron en ese momento. Nelson, usted termina. Yo quiero decir que estamos viviendo un momento maravillosamente extraordinario y que no hay que tenerle miedo a la democracia en sus máximas expresiones. Todo lo contrario, lo que ha generado las crisis políticas más grandes es la ausencia de democracia, que hace que los conflictos se devengan o que se vayan por otros lados por cauces más violentos, etcétera. Esto es como una válvula que va a permitir incluir a muchas personas que no se han sentido incluidas en la construcción del Estado de Chile. El tema, por ejemplo, mira, yo, como se decía anteriormente, el tema, por ejemplo, que hayan desde almirantes, que por supuesto a mí no me gustan, pero está dentro de eso el almirante Arancibia, pero por ejemplo, hay astrónomos, hay deportistas, hay pueblos originarios, la mitad son mujeres. Yo creo que de verdad estamos viviendo un momento que sin duda es extraordinariamente importante en términos históricos, y tenemos que valorarlo, tenemos que cuidarlo y tenemos que entender que evidentemente en un principio va a haber un acomodamiento, porque como todas las cosas cuando están naciendo, se tiene que producir un acomodamiento. Y lo que sí, antes que termine, me gustaría señalar que también considero, si bien es cierto a lo mejor no ponerlo como condición, pero creo que sería una señal muy potente hablar sobre la libertad respecto de las personas que participaron en el estallido social, porque seamos bien honestos, había chilenas y chilenos que no querían esto maravilloso de lo que estamos hablando, y habían otros que lo provocaron. Entonces, por lo tanto, creo que hay que examinar acuciosamente, por lo menos, lo que se dice al respecto, sobre todo en aquellos casos en que aún no se dicta sentencia con prisiones preventivas que yo creo que se han alargado ya atentando arbitrariamente contra los derechos de esas personas.
Muchas gracias, Nelson. Esto que no le gustan los almirantes, no le gustan las armadas, hay almirantes de todos lados, desde el almirante Nelson. No, me refería al almirante. El almirante Codina, amigo mío del colegio. No me refería al almirante Arancía, lo aclaré, al almirante Arancía. No le gusta Arancía, el constituyente electo, puede gustar diferente, pero es un señor mayor, hombre. Respetémonos a todos. Su minuto final. Andrés Lonton. Un minuto final. Bueno, sí, no, solamente el llamado es que ojalá, Rodrigo, el domingo la constituyente responda a las expectativas que el 80%, casi el 80% del país depositó en ello, y es generar una constitución que pueda representar al Chile real, que es ese Chile que quedó plasmado en los constituyentes que fueron electos. Y en ese sentido seamos capaces de salir de la polarización, dejar los extremos de lado, y empezar a dialogar, Rodrigo, e independientemente de cómo pensemos, de las diferencias de cómo pensemos, no ver al otro como un enemigo, no ver al otro como un rival, sino ver en frente a una persona que piensa que Chile se puede desarrollar o puede prosperar de una manera distinta. Eso solamente, Rodrigo, y esperar obviamente todo el éxito para los constituyentes. Muchas gracias. Tomás Rementería, su minuto final. Sí, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias a todos. Primero, creo que lo mismo que dice Andrés, el diálogo es clave, conocerse. Yo creo que se van a conocer y se van a encontrar muchos más puntos en común, muchos constituyentes. Por ejemplo, me tocó estar trabajando hace poco con ciertos constituyentes de izquierda un proyecto sobre el reconocimiento de los intereses marítimos de Chile en la Constitución. Probablemente en eso el almirante Arancibia va a estar de acuerdo, probablemente va a haber una unanimidad sobre eso y va a haber unanimidad sobre muchos otros temas. Y los temas que se van a discutir va a haber momento de deliberarlo. Para terminar, quiero adicionar a Nelson, que creo que es clave además, que para mantener el origen de este cambio constitucional, mantener la armonía y la paz social después de esto, que haya un sistema de reparación a las víctimas de daños oculares, que creo que es clave en este momento, porque son demasiados y hay que reconocerlos. Como Estado actuamos mal, no es solo responsabilizar a cada uno de los carabineros, sino que en la formación que le dio el Estado a los carabineros. Y con eso quería terminar, y con la esperanza de que el domingo tengamos una Gracias, Tomás. Cuando sea parlamentario, pero es un proyecto de ley, eso no es para la Constitución. Pues estoy de acuerdo con usted, pero eso no está en la Constitución. No existe un dominio reservado de las constituciones, Rodrigo, entonces podrían ponerlo en un artículo transitorio. Pues si empezamos por eso, vamos a tener la chorrera de demanda. Senador Pío, mejor que estos senadores lo hagan, el diputado, senador Pío. Esperemos. Bueno, gracias, Rodrigo. Mira, quedó evidente que Tomás padre está obsoleto y que queremos a Tomás hijo. Ese es el primer mensaje, así que bienvenido. Yo creo que lo vamos a poder seguir invitando. Lo segundo, invitar a todos a que puedan participar no solo del acto inaugural, sino que hacerle seguimiento. Es muy importante que la sociedad civil, organizada o no, sea parte de este proceso. Esto no está entregado así como a gente de otro mundo, no. Somos cada uno que queremos estar representados y participar. Tienen un mandato, tienen un tiempo, tenemos que ver todo este proceso. Y por último, que no se nos olvide que el virus sigue circulando. Hay que ir a vacunarse, hay que llegar con eso, y si es necesaria la tercera vacuna, también la tercera vacuna. Muchas gracias. Don Nelson, a usted le tocó el final, minuto final. Nelson. Bueno, yo quiero agradecer en realidad este programa, y quiero tomar una cosa que se señaló en la primera parte del programa, que considero que es grave, que tiene que ver con la no designación todavía, no la sentencia respecto de muchos cargos de concejalas, concejales, alcaldes y alcaldesas. No porque se le esté faltando el respeto a esas personas, sino que se le está faltando el respeto a la ciudadanía, que votó, que eligió a determinadas personas y que creo que por actos de negligencia aún no son nombradas, y este país lamentablemente se está actuando a que las personas actúen con negligencia y no hayan responsabilidades. Yo creo que aquí, como ha operado el Tribunal Calificador de Elecciones a nivel regional, ha sido una actitud absolutamente negligente. Se tienen que hacer cargo respecto de aquello, porque miles de chilenas y chilenos de nuestra región todavía no tienen alcalde y no tienen concejal. Muchas gracias, abogado Venegas, abogado Rementería Venegas, abogado Lonton, mi senador Pío. Un gusto tenerlos aquí. Tomás Rementería padre también estuvo. Y usted que nos está mirando, ha sido una manera interesante de mirar lo municipal y lo constituyente. Usted, este programa aparte emitiéndose el viernes, sábado, domingo en la mañana, usted puede ver en directo qué va a suceder en la instalación de este nuevo órgano, la Convención Constituyente. Que estén ustedes muy bien.